¿Cómo están? Le damos gracias a Dios, como cantamos esta tarde. Señor, nos presentamos a ti, queremos de ti, necesitamos de ti. Yo creo que es el clamor de todos nosotros, los hijos de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a mi hermana Teresa, mamá de Gabriel, que es la culpable de que estoy vestido de esta manera. Gracias, mi hermana. La miramos el día miércoles, venía y produjo bastante alegría, como dijo Liana. Ella no solamente es una visita, sino es parte de la familia. Nos vienen a visitar una vez al año, se quedan con nosotros 4 o 5 meses. Y mi hermana, muchas gracias, el Señor la bendiga. Y por si acaso no es una propaganda para que me traigan más cosas. No es. Ustedes lo saben. Bueno, hemos venido estudiando el libro de los Hechos y hemos escuchado algo muy interesante. Yo creo que esto es una parte de la palabra de Dios que nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender principios que nosotros como iglesia tenemos que seguir si queremos agradar a Dios. Si queremos crecer, queremos ganar más almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto hasta aquí que los ataques del enemigo, de Satanás, contra la iglesia incipiente en Jerusalén, habían venido de diferentes frentes. El enemigo había utilizado muchas formas. Hemos visto la oposición, la intimidación, la persecución. La última vez estudiamos sobre esta pareja, Ananías y Zafira, en la cual el enemigo quiso corromper de adentro la iglesia de nuestro Dios a través de este pecado, de la hipocresía y de la ambición de reconocimiento en medio de la congregación. Sin embargo, estas estrategias del enemigo, mis hermanos, no han tenido éxito hasta aquí. Por el contrario, en el capítulo 5 se nos dice que los que creían en el Señor aumentaban más. Y hace énfasis: gran número así de hombres como de mujeres. Y al final del capítulo 5 se nos dice lo siguiente: que a pesar de la cárcel, que a pesar del azote que estos apóstoles recibieron, se nos dice, escuchen bien, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, a pesar de toda la oposición, a pesar de los ataques del enemigo, la iglesia de Dios era imparable. Pero ustedes saben que nuestro enemigo, Satanás, él no se va a quedar así, ¿verdad? Así que en este capítulo 6, estos versículos 7 que hemos leído, él va a intentar una nueva táctica. Una táctica muy conocida que dice: divide y conquista. Divide y vas a conquistar. O sea, la idea era que Satanás va a tratar de levantar dos grupos en la iglesia. Y dividiendo a la iglesia, él va a querer conquistar, destruir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o por lo menos detener el avance del evangelio de nuestro Señor. Como hemos visto aquí, la iglesia del Señor se nos dice que crecía. Si nosotros recordamos, en el capítulo 1, vemos que el grupo era de 120 personas, ¿verdad? Luego en el capítulo 2, en el versículo 41, se nos dice que de esos 120 personas, ahora el número era 3,000. Y luego en el capítulo 4 se nos dice que era 5,000. Y luego en el capítulo 5, el versículo 14, se nos dice que aumentaba más
la iglesia del Señor, a pesar de la oposición. Y ahora en este primer versículo se nos dice que la iglesia crecía y crecía, a pesar de los ataques del enemigo. Pero la iglesia, mis hermanos, no solo crecía en número, sino también en complejidad. Si nosotros recordamos, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, se nos habla ahí que habían muchas personas, muchos judíos que habían llegado de diferentes lugares. Judíos que quizás tenían familias, niños que habían nacido en otras ciudades. Por lo menos aquí en este versículo se nos dice que habían dos grupos. Un grupo era el judíos hebreos, o sea, aquellos judíos que hablaban arameo, judíos inclinados y que abrazaban la cultura judía. Y se nos habla también de judíos griegos, o sea, judíos helenistas. Estos judíos eran la parte menor, el número menor, porque habían venido de diferentes lugares, como mencioné, pero que ellos estaban ahora abrazando quizás la filosofía de los griegos. Eran judíos que habían venido de la diáspora, de la dispersión. Por lo general, mis hermanos, los judíos, hebreos, judíos, consideraban al otro grupo, a estos hermanos judíos helenistas, como personas comprometidas espiritualmente con la cultura griega. Uno podría decir que era la facción de los liberales, se podría decir. Y los judíos que hablaban el griego, helenistas, que habían abrazado la cultura griega, consideraban a sus hermanos los hebreos que hablaban arameo como aquellos apegados tanto a la letra, a las tradiciones, que eran aún más santos que ellos. O sea, ellos eran el grupo conservador. Como vemos, mis hermanos, por tradición ya existían ciertos prejuicios entre estos dos grupos. Y Satanás trató de aprovechar precisamente estas diferencias, el enemigo. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Muchas veces, hablamos y hablamos esta frase que dice, no, el diablo me hizo pecar. Y a veces nos burlamos, porque entendemos que últimamente el que comete el pecado es uno mismo, es el cristiano. Pero hay algo muy interesante que nunca nos olvidemos. La palabra del Señor nos habla de tres enemigos del cristiano. El primero es la carne, nuestra vieja naturaleza, nuestros deseos. El segundo enemigo es el mundo, la manera de vivir, la filosofía de este mundo materialista. Y el tercer enemigo es Satanás. Nunca nos olvidemos de eso, hermanos. Si bien es cierto, el cristiano, la persona, últimamente peca, pero nunca nos olvidemos de este enemigo Satanás, que él va a inducir nuestra naturaleza, que él va a inducir nuestro viejo yo a través del mundo, a través de nuestras pasiones, para poder desobedecer y pecar contra nuestro Dios. Es por eso que el apóstol Pedro, en primera carta en el capítulo 5, versículo 8, él dice, sed sobrios, ¿y qué más? Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, anda como rugiente, buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Sed sobrios, tened dominio propio, tened sabiduría. Mira la manera como tú estás andando. No vaya a ser que el enemigo pueda seducir. Pero ¿cuál es el pretexto que vemos, mis hermanos, aquí en esta lectura de la palabra de Dios? El pretexto que vemos es que aparentemente algunos de los judíos helenistas, de este grupo de hermanos, la minoría, judíos que hablaban griego, ellos sentían que las viudas de los judíos hebreos recibían mejor atención, eran mejor atendidas. Pero sin embargo no se nos dice, ni se nos sugiere que esto sucedió de una manera deliberada. No se nos dice que hubo algo ahí,
que los hermanos de habla aramea, los hebreos judíos, estaban haciendo a propósito. Como hemos leído, la iglesia del Señor estaba creciendo. Habían muchos hermanos ahora, de 120 hermanos cristianos. Ahora la multiplicación, el número era más de 5,000 personas. Y es probable, mis hermanos, que la causa de este problema fue una mala distribución, una mala administración, una mala supervisión. En una congregación tan grande, de este tamaño, y no preparada para recibir hermanos, es muy probable, mis hermanos, que fácilmente se hubiera cometido un error de esta naturaleza. Pero ¿sabes qué? A Satanás, al enemigo, le encanta usar estos errores de esta naturaleza para seducir nuestra carne y comenzar un conflicto en la iglesia. Y muchas veces, mis hermanos, eso es lo que pasa en medio de nosotros. Satanás está buscando siempre esas pequeñas diferencias entre el pueblo de Dios para colocar ahí la semilla de la disensión, de la división. Los judíos, mis hermanos, de habla griega, los helenistas, ellos tenían razón en su corazón, ellos se sentían ofendidos. Y los judíos hebreos tenían razón en los hechos. Ellos pensaban que ellos estaban haciendo bien. Ellos sabían que ellos seguían haciendo sus programas como lo comenzaron. Y escúchame bien, mi hermano, estas son las condiciones perfectas para que un conflicto tenga el potencial de dividir la iglesia de nuestro Dios. Si nos damos cuenta, estos dos grupos, ellos estaban convencidos que ellos tenían razón. Y eso es lo que pasa muchas veces, cuando hay conflictos. Una parte dice tener la razón y la otra parte dice yo tengo la razón. Tú me has ofendido. No, tú me has ofendido. Y este tipo de conflictos, hermanos, el enemigo aprovecha para poder o tratar de destruir y detener el avance de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál en realidad es el problema? ¿Cuál es el gran dilema que la iglesia del Señor, de esta primera iglesia, estaba enfrentando? Si vemos el versículo 2, Hechos capítulo 6, versículo 2, mira la respuesta de los apóstoles. Ellos dicen, no es justo, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. No es la manera que se deben de hacer las cosas. No es el llamado que nosotros hemos recibido de nuestro Dios. Y ellos le dicen, busquemos la solución. Y luego ellos continúan diciendo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros, dice, persistiremos, continuaremos, no dejaremos de hacer lo que se nos ha encargado, que es la proclamación y el estudio de la palabra de Dios y la oración. Hermanos, es bien fácil ver que Satanás estaba levantando un pretexto dentro de la congregación de nuestro Dios. ¿Sabes para qué? Para poder distraer, para poder sacar del objetivo a la iglesia. La iglesia necesitaba persistir en lo que nuestro Dios la había mandado hacer, a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a proclamar el arrepentimiento, a proclamar el perdón de pecados y la salvación de la condenación eterna. Pero sin embargo, vemos aquí, mis hermanos, un gran problema. Un grupo comienza, dice, a murmurar. Y se levanta el potencial para dividir, para destruir la iglesia de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por esa sabiduría y ese conocimiento
que nos da a través del Espíritu Santo de Dios, porque hay algo aquí, mis hermanos, muy interesante y yo quisiera que ustedes pudieran verlo. Los apóstoles, mis hermanos, ellos no se entretuvieron con la murmuración. Ellos miraron mucho más allá de las personas, de los grupos. Ellos se dieron cuenta que el propósito del enemigo era justamente detener, distraer a ellos para no hacer lo que Dios los había enviado a hacer, que es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y esto es muy importante para nosotros. Muchas veces, mis hermanos, nosotros tenemos dificultades, problemas con personas y siempre estamos quizás discutiendo y hablando y peleando a ese nivel. Y nunca nos damos cuenta que detrás de esos problemas está él, el enemigo. Y el principio que nosotros podemos enseñar o aprender, mis hermanos, de esta parte de la palabra de Dios, y por eso es que le pusimos este título, es sabiduría en medio de la distracción. Sabiduría en medio de la distracción. Este primer principio, mis hermanos, nos va a ayudar a mirar más allá de lo que aparentemente nosotros estamos observando. Este principio nos va a ayudar a mirar siempre desde el punto de vista espiritual, sin olvidarnos que está el enemigo detrás de todas estas cosas, orquestando problemas, distracciones, para sacarnos del objetivo al cual nuestro Dios nos ha enviado. Y esto es precisamente lo que los apóstoles hicieron. Hemos leído que ellos manejaron este problema, mis hermanos, con sabiduría de Dios. Ellos sabían que Satanás estaba detrás de todo esto y no le dieron al enemigo cabida en medio de la congregación. Cuando la iglesia de Dios se enfrenta a circunstancias, cuando la iglesia de Dios enfrenta dificultades difíciles, estos representan, hermanos, grandes oportunidades para nosotros los líderes y aún los miembros de la congregación para crecer espiritualmente. Yo siempre digo que los problemas que Dios nos permite enfrentar no vienen a destruirnos, sino que los problemas son oportunidades que Dios nos da para poder depender, confiar y crecer espiritualmente en Él. Los problemas nos dan la oportunidad de examinar nuestro ministerio y descubrir qué cambios debemos de hacer. Muchas veces tenemos la costumbre, especialmente en tiempos de éxito, en tiempos cuando todo está bien, cuando todo es fácil, de mantenernos en lo que se llama el status quo. En otras palabras, nos sentimos cómodos, no estamos motivados para hacer cambios en la congregación. Nunca nos olvidemos, mis hermanos, que esas circunstancias son muy peligrosas para el crecimiento de la iglesia. Cualquier iglesia, cualquier ministerio que piensa que el éxito continuará automáticamente, sin esfuerzo, sin cambio, sin revisar cosas, está rumbo al fracaso. Tenemos que examinarnos regularmente. Tenemos que examinar nuestras vidas. Tenemos que examinar lo que estamos haciendo aquí. Tenemos que examinar cada uno de nuestros ministerios y asegurarnos que estamos haciendo lo que nuestro Dios nos ha enviado a hacer. Tenemos que asegurarnos que el enemigo no está tomando ventaja de problemas y circunstancias para distraernos, para sacarnos del objetivo principal. Hermanos, los apóstoles examinaron la situación y concluyeron que en parte ellos tenían la culpa. Ellos estaban tan ocupados sirviendo a las mesas
que había el potencial de descubrir o descuidar la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Ellos habían creado su propio problema porque estaban haciendo o tratando de hacer demasiado. Y esto me hace acordar, estaba conversando con Liana, me hace acordar cuando comenzamos el ministerio en nuestra casa, en el garaje, y comenzamos con 4 familias. Y yo recuerdo que éramos nosotros, Liana y yo y nuestros hijos, los que hacíamos prácticamente todo. Antes, o previo a la reunión, Liana tenía que preparar el café, teníamos que arreglar las sillas, limpiar el espacio, los muchachos nos ayudaban en todo, teníamos que llevar a cabo la predicación, la enseñanza, el canto, la oración, hacíamos todo. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios, el ministerio ha venido creciendo y creciendo y creciendo, y las cosas son más complejas ahora. Por eso es importante, a medida que el Señor nos va dando crecimiento, a medida que Él está agregando más personas a la iglesia, tengamos que revisar, tengamos que examinar y ajustarnos, adaptarnos para poder dar una solución a las necesidades que el Señor o que el pueblo de Dios nos presenta. Hoy en día hay algunos pastores que están tan ocupados en tareas secundarias que no tienen tiempo para pasar en la oración y el estudio de la palabra de Dios. Y esto crea, mis hermanos, un problema muy grande, un problema espiritual en la iglesia, y facilita la creación de problemas. Pero esto no quiere decir, mis hermanos, que el servir a las mesas o estas tareas secundarias, estos ministerios, no son importantes para Dios. No, mi hermano. Todos los ministerios dentro de la iglesia son tan importantes como la predicación de la palabra de Dios y la oración. Pero el problema es la prioridad. Los apóstoles, ellos habían sido llamados a la enseñanza, a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Pero sin embargo, estos apóstoles estaban haciendo trabajos que otras personas podían hacer. Y ese es el punto que quisiera que ustedes puedan mirar en este pasaje. Alguien dijo, es mejor poner a trabajar a 10 hombres que tratar de hacer el trabajo de 10 hombres. Voy a repetirlo. Es mejor poner a trabajar a 10 personas en diferentes áreas que tratar una persona de hacer el trabajo de 10 personas. En realidad, mis hermanos, es mejor para el líder. Escúchenme, líderes. Es mejor para los hermanos y hermanas que son convocados y para la iglesia en general. Yo siempre digo que cada uno de los hijos de Dios, de los creyentes, cada uno de nosotros tenemos que estar activamente sirviendo a nuestro Dios aquí en este lugar. Para mí no entra en mi mente ver a un hermano que no esté participando, que no esté liderando, que no sea parte de un ministerio aquí en la iglesia. Todos nosotros somos llamados por nuestro Dios a servirle, a poder entregar nuestras vidas, a poder entregar nuestros talentos, nuestras habilidades, para que el evangelio de su Hijo pueda avanzar aquí en la tierra. Los problemas, mis hermanos, también nos dan la oportunidad de ejercer nuestra fe. No solamente la fe en nuestro Señor Jesús, sino también la fe entre nosotros. Y nosotros vemos en este pasaje, los apóstoles sugirieron una solución. Y todos los miembros de la congregación estuvieron de acuerdo con ella. Se nos dice que la congregación seleccionó, dice, a 7 personas, 7 hombres calificados. Y los apóstoles los ordenaron para el ministerio. Y quisiera hacer otro paréntesis. Muchos dicen que en la iglesia del Señor tiene que ejercerse la democracia, ¿no? Tenemos
y hacer las cosas en democracia, pero eso no lo vemos aquí. En primer lugar vemos a los apóstoles, que Dios los ha llamado para algo especial y les da este conocimiento y sabiduría para poder ver las necesidades y los peligros de la iglesia. Vemos a estos líderes viendo cuál era el problema, pero al mismo tiempo también les dio la oportunidad de ver la solución. Y ellos plantearon la solución a la iglesia y le dieron la oportunidad a la congregación a poder elegir a estos hombres. Pero si ustedes notan al final del versículo, nos dice que cuando la iglesia, cuando la congregación seleccionó a estas 7 personas, bajo ciertos requerimientos, al final fueron los apóstoles, los líderes, los que ordenaron, los que pusieron las manos sobre estos hombres. Los apóstoles, mis hermanos, fueron sabios al delegar estas responsabilidades. Dios no ha llamado al pastor para hacer todo en la iglesia. Muchos quizás quisieran ver al pastor como el hombre orquesta, haciendo esto, haciendo lo otro, en todo lugar. Muchos cristianos dicen, mira, el pastor no hace nada. El pastor solamente manda y manda y manda, pero no es así, mis hermanos. No es así. Dios tiene y Él levantará otros hombres y Él va a levantar otras mujeres para el servicio de la iglesia en muchas de las áreas de necesidad. Es por eso que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12 nos dice lo siguiente. Efesios 4, versículos 11 y 12. Él nos dice, y el Señor Jesucristo, dice, Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y ahora pastores y maestros, dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Mi hermano, escúchame bien. El trabajo del pastor es para capacitar, es para entrenar a los santos para la obra del ministerio. Una vez, cuando estemos frente a frente con nuestro Señor Jesucristo, Él va a demandarnos precisamente: Julio, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? ¿A cuántos creyentes, a cuántos hijos míos, a cuántas hijas mías tú entrenaste, tú capacitaste para que ellas puedan involucrarse en mi servicio? Y hermano, y esto es muy importante entender, porque dice la palabra de Dios que es aquí dentro de la iglesia que el Espíritu Santo de Dios, Él va a derramar sus dones espirituales a los cristianos para capacitarlos, para que ellos puedan administrar, para que ellos puedan suplir las necesidades dentro de la congregación. Yo le doy gracias a Dios por esta congregación. Le doy gracias a Dios por esas hermanas y hermanos que están dedicando sus vidas, participando en el cuidado de niños, participando en la enseñanza, participando en la oración, participando en la preparación de las comidas, participando, mis hermanos, en la transportación, participando aquí como mujeres, mi hermana Blanca participando siempre, ayudándonos con la cena del Señor y los bautismos y todas las personas. Y le doy gracias a Dios, porque esta no es una iglesia de un solo hombre, esta es la iglesia, el pueblo de Dios, que está siendo entrenado, que está siendo capacitado para poder servir a este gran Dios. Ahora, mi hermano, la iglesia no tuvo miedo de ajustar su estructura, la iglesia primitiva, para hacer este espacio, para poder implementar este nuevo ministerio o perfeccionar el ministerio que tenían ellos en base a nuevos desafíos, en este caso, un número mayor de personas. Hermano, cuando la estructura y el ministerio, el servicio, la estructura de una iglesia, me refiero a los programas
y a los ministerios, a las necesidades, entran en conflicto. Esto nos da una oportunidad a cada uno de nosotros para poder confiar en Dios y, al igual que los apóstoles, buscar la mejor solución, sin olvidarnos el objetivo principal por el cual Dios nos tiene aquí. Es trágico ver cuando las iglesias destruyen un ministerio. Escúchenme bien. Porque, como les dije anteriormente, el ministerio va a ayudar a solucionar o a suplir las necesidades dentro de la iglesia. Es muy triste cuando un ministerio es destruido porque la iglesia no quiere cambiar su estructura, no quiere cambiar, es muy rígida, no quiere cambiar sus programas. Y le doy gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha dado la oportunidad de poder colocar siempre los ministerios primero y la estructura, los programas de la iglesia en un segundo plano. Mi hermano, los problemas también nos dan la oportunidad de expresar el amor mutuo, ese amor que Dios puso en nuestros corazones. Aquí en este pasaje vemos que los líderes hebreos, judíos hebreos, y los miembros, escúcheme bien, predominantemente hebreos, judíos que hablaban arameo, ellos seleccionaron a 6 hombres. Pero hay algo muy interesante aquí. O 7 hombres. Hay algo muy interesante que 6 hombres que ellos seleccionaron realmente el problema era que los judíos griegos estaban quejando que a sus viudas no se les estaba atendiendo bien. Pero miren la solución. Estos hermanos seleccionan a 6 personas judías de habla griega, o sea, helenistas, y a un hombre que ni siquiera era un judío, se dice que era un prosélito, un gentil. ¿Se dan cuenta ustedes? En otras palabras, ok, hay un problema, la solución va a ser buscar a 6 hombres con estas cualidades, pero ellos inclusive fueron un paso más allá, mostrando el amor. Y escogieron hombres griegos, judíos, de habla griega. Y mi hermano, esta es una ilustración tan grande de Romanos capítulo 12, versículo 10, donde el apóstol Pablo nos dice: amaos los unos a los otros, con amor, dice, fraternal. En cuanto, dice, a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, cuando él nos dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, cuando estemos enfrentando problemas y tratando de buscar soluciones a esos problemas dentro de la iglesia, debemos de pensar siempre en los demás y no solo en nosotros. Ahora, por otro lado, estos 7 hombres, estos 7 servidores humildes de la iglesia, hombres cuyo trabajo hizo posible que los apóstoles llevaran a cabo ministerios importantes como la oración y la predicación de la palabra de Dios. Los hombres, mis hermanos, como se nos dice de ellos, tenían ciertas cualidades. Y aquí Lucas nos describe las características de uno de ellos, como diciendo que el resto de todos estos 7 hombres tenían las mismas características. Y se nos habla de Esteban, dice, y que la vida de Esteban, el énfasis de su vida, dice, estaba basada en la obediencia al Espíritu Santo de Dios. Se nos habla de que él era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, lleno de fe y lleno de poder. Y en las Escrituras
Estar lleno de significa estar controlado de. Hermanos, este hombre Esteban, él fue controlado por el Espíritu Santo de Dios. Era un hombre controlado por la fe, un hombre controlado por la sabiduría y el poder. Él era un hombre controlado por Dios, sometido al Espíritu Santo. Un hombre que buscaba ganar almas para su Dios. Y aquí vemos otro principio que tenemos que aplicarlo en nuestra congregación. Cuando tengamos que elegir a alguien para que dirija o forma parte de cualquier ministerio aquí, tenemos que estar evaluando el carácter espiritual de esa persona. Al igual que los apóstoles, tenemos que estar más preocupados por el carácter cristiano de los hombres a cuales estamos seleccionando, invitando a un ministerio, que por su apariencia o por sus habilidades o por su elocuencia o por la imagen que esa persona pueda tener. Hace poco me reuní con la banda, el ministerio de adoración, y justamente hablamos de esto. Y yo me maravillo, mis hermanos, cómo es que Dios ha venido bendiciendo a este ministerio. No solamente como grupo, sino a cada uno de ellos. Cuando yo recuerdo 6 años atrás, sinceramente yo me maravillo cómo el Señor ha venido equipando, ha venido edificando, ha venido capacitando a cada uno de ellos en cada una de sus áreas. No solamente en el aspecto de la adoración aquí en la iglesia, sino en sus vidas. Y yo les dije a ellos, aquí vamos a necesitar hombres y mujeres que tengan ese deseo de servir a Dios. Hombres y mujeres que tengan ese deseo de obedecer a la voz del Espíritu Santo. Si bien es cierto, nos gusta escuchar la música bonita, agradable, la manera como ellos tocan. En el mundo podemos encontrar muchos músicos con muchas habilidades, pero le damos gracias a Dios. Aquí vemos hombres y mujeres obedeciendo y entregándose a nuestro Dios. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que sucedió cuando la iglesia de Dios, primera iglesia, siguió estos principios? Mira lo que nos dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, dice, grandemente en Jerusalén. Mis hermanos, la bendición de nuestro Dios no solo continuó, sino que aumentó, dice, grandemente. La iglesia continuó multiplicándose, pero sobre todo, mis hermanos, permaneció unida. Y por último, hay algo más. Se ha estimado que habían más o menos 8,000 sacerdotes judíos que servían en el templo en esos días en Jerusalén. Y al final se nos dice que una gran compañía de estos sacerdotes recibieron la palabra de nuestro Dios por el impacto de esta primera congregación. Y es el deseo de mi corazón que muchas personas de este lugar puedan recibir, puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo buscando salvación por el impacto de esta iglesia, por el impacto de todos ustedes. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.